A todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de música. Para ello tenemos a Borja, más conocido como Señor Tiznajo. Bienvenido, Borja. Bueno, es un placer para mí estar aquí en el podcast. Igualmente, de que estés, y vamos a hablar un poco de música. Quiero que empecemos como siempre empiezo, que es un poco yendo a los orígenes y al principio. Que nos cuentes tu historia con la música un poco desde el principio. Bueno, mi historia con la música viene desde que era pequeño y en casa siempre se ha escuchado mucha música por parte de mi padre y de mi madre. Y a raíz de todos los discos que tenía mi padre, he ido escuchando muchos discos en formato vinilo. Y a raíz de ahí he ido interesándome más por la música. Sí que es verdad que últimamente estoy más centrado en la parte de la guitarra, pero desde pequeño sí que empecé tocando la percusión. Sí. Tocaba en la banda de aquí de Ibi, en el Castillo La Vermell. caja o... Sí, tocaba la caja, timbales. Qué bueno. Un poco también tuve un tiempo tocando también la marimba. Mm. Y a raíz de ahí ya empecé más a interesarme por otros instrumentos. Cuando un día así por casualidad encontré una guitarra que tenía mi padre por casa. Sí. Y ahí ya fui ya tirando más a la guitarra. Qué bueno. Si es que la guitarra lo bueno que te da es que es muy versátil y si quieres hacer canciones o, claro, cantar es más Claro. fácil que con la percusión. Pero me parece muy guay que empezaras con la percusión porque te dio un poco las dos vertientes. La percusión que más es simplemente el ritmo y luego la Claro. melodía, ¿no? Que te aporta Sí. la guitarra. Mm. Y, bueno, era una guitarra española Sí, era la que española. encontraste, ¿no? Sí. ¿Y a partir de ahí empezaste a hacer canciones ya desde el principio? ¿O Sí, bueno, empezaste con los covers también? empecé más que me enseñaron unos amigos a tocar la guitarra. Mm. Empecé a ir a casa de un amigo que me enseñara. Qué guay. Y a raíz de eso ya empecé ya a componer mis canciones. Sí que he tocado algún cover, pero siempre he tirado más a temas propios, Hay ideas propias, ¿no? que es lo que Sí. más me ha gustado. Pero ahora últimamente sí que estoy más tocando algún cover. Sí. Claro, es que también hay dos partes que está muy bien tocar covers de otros, pero a la vez con la guitarra no necesitas tampoco, yo creo, ser muy virtuoso para poder hacer tus canciones. Entonces te da ese Claro. imaginario que tienes propio, ¿no? Lo sacas a partir de tus canciones. Sí, 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 el imaginario que tengo es como muy, así muy básico. Sí que me salen canciones muy simples, sí, Mm. muy de pop, de punk, Sí, que al final es lo que me gusta, que son 4 acordes y poco sí. más. Pero no sé si, corrígeme si me equivoco, pero a mí escuchando tus canciones y eso me ha dado la sensación como que es muy de contar una historia, o sea, de contar una historia entera como te pasaría. O sea, eso me ha gustado mucho. Sí, a ver, en principio sí, pero también hay algunas que igual son más que no son ya de contar historias, que es más Mm. de... A ver, no sé cómo explicarlo, pero... Con alguna crítica, a lo mejor, Claro, sí. algo, ¿no? Y ahora en este último disco sí que he hecho más una canción más así, más crítica. Ah, vale. Sí, también tienes esa parte, ¿no? Claro, Pero vamos a ir un poco por orden porque desde eso, desde que empiezas a tocar la guitarra con amigos y tal, hasta que decides que te lo quieres tomar más en serio o empiezas también a tener tu propio proyecto, ahí cómo fue el proceso. pues empezó con amigos, básicamente, porque Ah. con ellos empecé a tocar, tenía un amigo que empezó a tocar la batería y con él empecé a montar la primera banda y ahí tocando ahí en el local que teníamos ahí en su cochera, pues empezamos a decir de hacer algún concierto y a raíz de ahí Mm. ya dijimos, ¿y por qué no monto yo este proyecto para poder telonear al grupo que teníamos? Y a raíz de eso nació Como el tu proyecto proyecto este. individual, ¿no? Bueno, y también ha nacido de ver a muchos grupos, de ver a Ah, mucha vale. gente tocando sola y decir, coño, yo también puedo hacer esto. Sí. ¿Y quién te ha gustado así que te haya llamado la atención? O sea, inspiraciones o gente que te guste. A ver, inspiraciones tengo muchas, desde los Cramps, a Link Mm. Wright. He escuchado, ¿no? Que los Ramones te gustan mucho también. Sí, los Ramones es el grupo que más he escuchado, Sí. pero no es el que más me ha influenciado. Ah, vale. No es el que más se parece a lo que haces, ¿no? Claro, Pero los has pero sí que es escuchado uno mucho. de los que más me gusta. Mm. Sí que me ha influenciado un poco en alguna canción. Sí, yo por ejemplo en la velocidad, ¿no? Claro, De los acordes y ese ritmo sí que lo noto. sí, Lo veo un poco más. Pasa que al final yo creo que simplemente el contar tus historias hace que tenga una visión muy personal.
y una identidad, ¿no? Claro. Que yo creo que eso sí que, o sea, lo que he escuchado me da la sensación de que lo has conseguido bastante bien porque la mayoría de la gente lo que aspira es tener una identidad propia y eso normalmente tarda bastante. O sea, hay grupos que cuando tienen algo que llama la atención o que los escuchas y dices, uy, ese es, o sea, es él. Eso cuesta y yo creo que tú lo consigues bastante, sí. Lo he conseguido a base de no saber tocar y intentar hacer como que toco. Y a raíz de eso, pues, nace mi forma de tocar. Ya. Y cómo, igual esto es un poco complejo porque, o sea, para explicarlo, porque no sé de qué forma exactamente lo vives, pero cómo es tu proceso creativo, o sea, cómo, por ejemplo, te pasa algo, se te ocurre algo y luego lo trasladas a una canción. A ver, suele venir más que nada por la melodía. Suelo tener una Mm, melodía en la cabeza y cuando llego al local y empiezo a tocar la melodía con la guitarra, ya me van saliendo la parte de la percusión, luego le voy añadiendo algo y luego la letra me suele salir siempre en el local rápido, mm. porque cuando alguna vez me he parado a hacer alguna letra más elaborada, sí que es verdad que me ha salido bastante mal. No te ha funcionado hasta ahora, ¿no? Claro, Mucho. Ah, pero es curioso, claro, que te salga la letra en el local porque a veces las letras es algo que es más en casa, ¿no? Que le dedican claro. más tiempo en casa y... A ver, yo voy con la idea siempre de lo que quiero decir en la letra, Sí. pero lo que es la letra en Ah, sí me vale. suele salir en el local. Mm, Sí que alguna vez me ha salido alguna en casa y he sí, tenido que coger la guitarra rápido y escribirla. claro. Eso es una mierda, ¿verdad? Cuando se te ocurre algo y no tienes para apuntar Claro, o... Piensas, rezas ahí que te sí, acuerdes al día siguiente. La de... He escuchado la de 10 de la mañana, que se sí, me ha encantado la letra porque es lo que te decía antes. Me parece que cuenta una historia muy... O sea, muy de la vida diaria y de una sí. forma muy completa también. A mí me atrae mucho cuando me cuentan una historia, ¿no? Una canción, una peli o lo que sea. ¿Cómo surgió esa canción? Sí, esa surgió porque quedaban 2 días para entrar a grabar en el estudio y, y estaba componiendo ahí en el local rápido canciones, hice un montón Mm, de canciones en esos 2 días y esta fue la última que hice rápido. Y digo, esta igual ni la grabo porque no tenía pensado grabarla y al final se quedó como single de presentación sí. del disco. Es curioso. Esas historias las he escuchado alguna vez de que muchas veces cuanto más presión tienes, mejor te sale o es la que luego, lo que dices tú, la Claro, que luego es single. Mm, que es verdad que tenía muchas canciones que me había preparado un montón y luego esta fue la que más me gustó. sí. Entonces, ¿consideras que trabajas bien bajo presión? O sea, que en ese caso, cuando tienes como una fecha límite, se te da A bien. ver, sí, porque si tengo que ir poniéndome yo la fecha y todo eso, al final es un lío Ya. y no solo terminar las canciones a tiempo. Sí, sí, supongo también que al final la creatividad, para mí, a mí también me pasa que es jodido ponerle un límite Claro, y decir que tienes que hacer esto en tanto tiempo porque es mucho más, no sé, mucho más amplio y relajado. claro, al final con las canciones es eso, me pongo un límite para terminarlas o no las termino porque estaría haciéndoles cambios todo el rato. Claro. Sí, dicen mucho que las canciones no se terminan, se abandonan, ¿no? Que ya Claro, dices, la tengo que entregar y así sí, está bien. eso me pasa a mí mucho porque digo, mira, ahora en vez de tocar esta parte de esta manera, la toco de la otra. Sí. Y voy haciéndole cambio y al final nunca se acaba. ¿Y tienes alguna figura que te ayude en eso? De decirte, esto yo creo que ya está bien, no deberías seguir intentando. A ver, en principio es cuando se la voy enseñando a algún amigo. Mm, Normalmente suelo hacerlo eso con amigos. O en este último caso, cuando he ido a grabar, sí. me ha ayudado Nando. En Mm, este último disco que voy a grabar ahora. te ha hecho ahí de productor también, Sí, ¿no? me ha ayudado ahí un poco, Ah, me ha dado algunas pautas. qué guay. Yo es que eso, o sea, me hace mucha ilusión que me digas que tú empezaste con la música con tus amigos y con tu grupo, porque a mí me pasó que cuando a mí empezó a gustarme la música, casi que no tenía gente alrededor a la que también le gustara. Entonces tiene que molar mucho ¿no? El tener un grupo de Sí, gente con el que compartas esa música. sí, la verdad que eso es un placer. Tener Mm, amigos con los que comparta la misma música. claro. Y aunque no sea la misma música, porque yo con el amigo que empecé a tocar, él ha tirado por otros estilos Mm, y sí que me gusta mucho como el fusionar los dos estilos. Él ha tirado más por el rap y por el hip hop sí, y sí que me gusta como fusionar lo que él hace con lo que hago yo. qué guay. Sí, la verdad que el rap es que tiene mucha versatilidad en eso, se puede fusionar con Claro. guitarras y con música de banda. Mm.
Y bueno, discos, hemos hablado un poco de los referentes, pero lo de los discos en vinilo que has dicho también me llama la atención porque yo no he escuchado mucho en vinilo. ¿Tú crees que se nota algo la diferencia de escucharlo? Bueno, en digital yo creo que sí, pero en CD y vinilo, entre CD y vinilo, por ejemplo. A ver, entre CD y vinilo tampoco es que haya mucha diferencia, pero a mí lo que sí que me gusta es el llegar y ponerte el disco, escuchar el ruido que tiene de fondo el disco. Tener que levantarte a cambiarlo, ¿no? Claro, A darle la a mí vuelta. todo eso me gusta mucho. Sí que es verdad que también escucho mucho en digital, Mm, muchos discos que no están en vinilo o que no los tengo, los escucho en claro, digital, pero si lo puedo comprar y lo tengo en vinilo, sí. siempre lo voy a escuchar en vinilo antes que en digital. ¿Y cuál es uno que hayas rayado de tanto ponerlo en discos? Yo creo que sería difícil, pero yo creo que el Rocket to Rusia de los Ramones, Hostia, qué guay. yo creo que es el más rayado. Yo los Ramones los descubrí cuando tenía, no sé, 15, 16 años con un DVD que lo tengo ahí detrás, de actuaciones en directo. Y claro, ya solo verlos en directo Claro, te da, sí. Y sobre todo la rapidez, claro, que tienen. Y son canciones sencillas, ¿no? Al final, claro, pero es no tienen... música muy simple Mm, y un poco acelerada y claro. Pero que te llega, la claro, emoción esa y... Sí, verdad, la rapidez. Y en... A ver, se me ha ido un poco lo que, lo que te iba a decir. Así, hablando del directo, yendo un poco a esa parte, hay un concepto que tú, bueno, has trabajado mucho, aunque ahora me estabas comentando fuera de cámara que estás tocando también con banda, sí, pero es el One Man Band, ¿no? Que para la gente que no lo sepa es que tú tocas, que tú haces como una banda de una persona solo. sí, yo lo toco todo ahí en directo. Cuéntanos un poco cómo surgió eso también, de esa parte. Pues eso surgió a raíz Que bueno, de, ya has dicho antes lo sí, del teloneo, ¿no? Sí, sí, a raíz de lo que sí. contaba antes de telonear a mi banda y también de ver a gente haciéndolo que decir, pero yo también puedo hacerlo, si ellos pueden, porque Sí. yo no. Y también me centré más en este proyecto cuando terminé de tocar con la banda, que llegó la Mm, pandemia y por un motivo o por otro dejamos la banda los dos y dije, mira, voy a continuar yo solo, sí. voy a centrarme en mi proyecto, aunque después de eso también he tocado en varios proyectos, Mm. pero me he ido centrando más en mi música, En tus en mis canciones, canciones exactamente. y decir que yo también puedo tocar igual que lo hacen otros. Claro. Y a raíz de eso ya dije, mira, voy a centrarme más y voy a buscar más conciertos para mí, voy a empezar a grabar. Mm, sí. Es que para la gente que no esté familiarizada con el concepto, claro, eso es que tú estás tocando la guitarra y cantando Sí. y luego tienes en cada pie el bombo, ¿no? Y la caja en otro. Sí, depende de la persona. Si yo lo que suelo llevar es bombo y caja en los pies, luego la guitarra y la voz. Mm, claro. Claro que Pero, la complejidad, ya claro, solo de la batería sola ya es sí, complicado. luego también hay gente que mete más instrumentos de percusión. Mm. Luego hay Con gente, panderetas también he visto sí, algo, ¿no? luego Mm, también hay gente que también va con cajas de ritmos, sí, que también se puede llamar formato one man band porque van ellos solos. claro. Mm. Formato Sí, de, a nivel muy comercial, Ed Sheeran, por ejemplo, usa el pedal este de loops sí, y ahí mete pianos o mete cajas claro. de ritmos, ¿verdad? Sí, yo lo he intentado alguna vez meter algún loop, pero Hostia, es que es eso es complicado. complicado, yo creo, Sí, sí. Sí, sí. Que se quede todo cuadrado, ¿no? Y claro. al tempo y... Y luego a nivel directo, o sea, ¿cómo te planteas tú, sobre todo también las primeras veces, cómo lo llevabas el salir delante de la gente y cantar y cómo Pues de yo, ofrecerles tus canciones, ¿no? Y al eso. principio iba nervioso las dos primeras canciones, pero una vez tocaba las dos primeras canciones y si veía que el público respondía, ya me Sí, animaba yo y ya empezaba a animarme un poco. claro, ya empieza esa comunicación, ¿no? Claro, a mí lo que me gusta mucho es comunicarme mucho con el público, Sí, estar todo el rato comunicándome. Igual hay en algún momento del concierto, que no lo hago en todos, pero en algunos sí que lo he hecho, de bajarme a tocar con el público mm, o de invitar a alguien del público a que toque conmigo. qué guay. Y en Mm. alguna ocasión sí que he ido con algún amigo tocando. Sí, hacer partícipe, ¿no? A la Claro, gente eso me gusta a mí mucho. sí, Que el público no sea solo público, que sea también partícipe del claro. concierto. Mm. Sí, luego al final es que la gente que no se ha subido a un escenario nunca, yo creo que le cuesta un poco entender o sea, la energía y a la vez la vulnerabilidad esa que sientes, ¿no? De ofrecer tu Claro, música en este caso. Sí. Pero no sé, es un proceso muy guay, a mí me encanta también, lo hemos hablado en el podcast alguna vez, que subirse al escenario yo creo que es algo que todo el mundo debería probar o sí, yo intentar creo alguna vez. que por lo menos una vez en la vida habría que probarlo. Sí, aunque sea una obra de teatro, ¿no? Claro, O presentar algo.
Luego también quería hablar del sentido del humor, que sé que para ti es importante, ¿no? En parte Sí. en las canciones y en cómo lo vives, eso. Y yo la verdad que intento transmitir humor mm, más que tristeza en las canciones. Porque a mí algo que siempre me ha gustado de ir a algún concierto es acabar con una sonrisa en la cara. Sí, Sí que es verdad que alguna vez en algún concierto que yo he ido de público, sí que es verdad que hay algunos momentos tristes que también me gustan vivirlos en conciertos. más de baladas, ¿no? A lo mejor. Sí, pero por el tema personal sí que me gusta mucho transmitir alegría y felicidad en las canciones, en los conciertos. Tema este que hablaba antes de bajarme a tocar con el público. Sí. Yo siempre veo alguna sonrisa ahí por parte del público, que es algo que me gusta. Sí, que se lo pasen bien, que al final Claro, yo creo que las actuaciones en directo son sí. esa especie de comunión, ¿no? Y de gente, de pasarlo bien. Pues si quieres, bueno, se ha traído la guitarra, no se ve ahora en cámara, pero si quieres que yo creo que podemos hacer dos canciones. Si Vale, quieres tocar la primera ahora, vale, que si quieres, bueno, la que tú quieras realmente, vale. no te digo. Me gustaría la de 10 de la mañana, pero si quieres la tocamos después o como veas tú. Ahora puedo tocar ahora. A ver, voy a alejarlo un poco esto porque el micro coge Vale. mucho el sonido. Vamos a ver. Tengo aquí la púa. ¿Puedes ponerte para la derecha un poco? Vale. Vale, yo creo que bien, sí. Diez de la mañana salgo a la calle y me encuentro con mi ex. No sé qué decir, no sé de qué hablar y le digo de quedar. Tomamos un café un día de estos y volvemos a quedar. Ahora tiene novio y también un hijo y salen a pasear. Su nevera ya no hay alcohol, ahora hay potitos. No, 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 no. Ya no escucha rock and roll, ahora escucha Baby Shark. Ya no escucha rock and roll, ahora escucha Baby Shark. 10 de la mañana salgo a la calle y me encuentro con mi ex. No sé qué decir, no sé de qué hablar y le digo de quedar. Tomamos un café un día de estos y volvemos a quedar. Su nevera ya no hay alcohol, ahora hay potitos. No, 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 no. Ya no escucha rock and roll, ahora escucha Baby Shark. Ya no escucha rock and roll, ahora escucha Baby Shark. Genial. Me encanta la referencia de ya no escuchar rock and roll, ahora escucha Baby Shark. Porque yo tengo 3 sobrinos pequeños y lo he vivido, esa parte de escuchar canciones infantiles. Vale, hacemos esto un poquito para allá. Vente para acá, para la derecha. Ahí, vale. Y bueno, antes del LP que sacaste de Muerte Asegurada, sacaste un EP, ¿no? Sí, Antes. saqué un EP de 3 canciones. ¿Y cómo se llamaba? Y se llamaba... Espérate que me acuerde. Ese era el de Sonido Mierda. Ah, vale. Que Sí. será 3 canciones. Sí, eran 3 canciones y una de ellas era una instrumental, que era con la que empezaba al principio los conciertos. Ah, vale. Para abrir, ¿no? Sí. Los conciertos. Y después vino el LP, ¿no? Sí, después vino el LP porque me quedé muy contento con Alex, el chico que me grabó. Estuve ahí en los estudios de Harry Sound en Elche grabando y me quedé muy contento y decidí ir a grabar. Repetiste, ¿no? Hablándolo con él, dijimos, mira, voy a grabar un EP
Y también a raíz de esto también contacté con un sello Sí. y ya lo sacamos en formato vinilo. Ah, qué bueno, sí. LP, no, el LP. 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 Ah, LP, vale. En formato vinilo, qué Sí. guay, sí. ¿Y el disco te costó o sea, hacer las canciones? Has hablado antes de que hiciste muchas justo antes, poco antes, pero... Sí, a ver, no me costó mucho, pero porque tenía ya algunas ya hechas Mm. y sí que es verdad que hice tres o cuatro 2 días antes de entrar a grabar que al final fueron las que más me gustaron. Pero sí que es verdad que algunas de las que más les ha gustado a la gente, como es Veranear, esa ya la tenía y ya la tocaba antes en directo. Sí, pero no estaba grabada, ¿no? Claro, y Todavía. dije, las canciones que tengo que toco en directo las voy a grabar y hago un LP. Y Claro. faltaba alguna para rellenar el LP. Y dije, mira, voy a ponerla ahora así rápido antes de entrar a grabar. Y así es como surgió. Sí, es verdad que al final, muchas veces, hoy en día los LPs son colecciones de canciones, ¿no? Para que la gente que te vea en directo las pueda escuchar antes Claro. también. Mm. Y el... Se me ha ido otra vez. Que esto me pasa bastante. Que quiero preguntar algo, pero con la conversación se me va. Bueno, en tema de estilos, bueno, he leído por ahí, ¿no? Que te gusta mucho el punk, bueno, el rock and roll, ya hemos hablado, y el boogaloo, exactamente qué es, porque yo lo he escuchado pero no conocía el término. El Boogaloo es un estilo de música que surgió en los años 50, sobre todo en Mm. Sudamérica. Ah, en Sudamérica. Y es un estilo muy bailable, Mm. que, que sí que es verdad que no es que esté muy influenciado en este proyecto, pero, pero a la vez sí que está influenciado. Es difícil de explicar, pero porque yo en casa, a raíz de mi padre, he escuchado mucho Boogaloo y Ah, vale. yo también tengo un proyecto con mi padre que hacemos de DJs y Sí. vamos a algunos bares, hemos estado también en algún festival pinchando y sí que la mayoría de lo que ponemos es Boogaloo. Que Mm. también ponemos punk y rock and roll, Ya. también nos Sí, pero gusta. te ha influenciado, ¿no? Claro, Mucho ese estilo. sí, mucho casi todo lo que me ha influenciado es la música que he estado escuchando en casa desde pequeño. Mm. Claro, aunque las canciones, o sea, te he entendido lo que querías decir, aunque las canciones como tal no sean de ese estilo, pero tú tienes esa formación Claro, y te gusta ese estilo mucho. en las letras también están algo influenciadas. Sí, también son parecidas a las tuyas un poco de... Sí, a ver, no exactamente iguales, pero sí, Mm, tienen algo. similares. Estoy pensando que también es muy guay, hemos hablado antes de los amigos, tener un padre, ¿no? Que te apoye tanto y Claro, con el que compartas la música, se tiene que molar. Mm. claro, eso si no hubiera tenido el padre que tengo, digo, igual no me hubiera dedicado a la música, igual, Claro, digo, igual estaría, yo qué sé, igual sería informático o, hubieras hecho o otra cosa, es enfermero, verdad, sí, sí. Pero tiene mucha influencia, claro, claro. en ti. ¿Y con él compartes, o sea, de tú a tú mucho la música? Me refiero, a lo mejor haces una canción y se la enseñas o Sí, ese tipo de cosas. normalmente de las primeras personas que le suelo enseñar los discos cuando los grabo y todo eso, es a mi padre y a los amigos y a algún familiar Mm, también. sí. Claro, gente con la que compartes ese Claro, gusto, ¿no? gente que sé que de verdad me va a decir que no le gusta, cuando Ya. no le gusta. Sí, es importante, es verdad. Claro, Porque gente que a lo mejor quiere agradarte te dirá, sí, sí, todo bien, pero igual no te dicen, o sea, eso no te ayuda a crecer al claro, final. muchas veces quiere escuchar el no. El mira, esto no me ha Ah, gustado, claro. cámbialo por esto. Eso Mm. también muchas veces ayuda. Sugerencias, ¿no? Claro, Sí, luego sí también viene de gente que primero en la que confías y luego que le gusta la música o incluso hacen música a ellos, pues es mucho claro. más valorable, mucho más valioso. Y después, bueno, estábamos comentando también antes que estás grabando, ¿no? Ahora mismo o vas a... Sí, No, ya has grabado, ya me he has dicho. terminado de grabar, Eso. ahora está terminando de hacerse el máster y la portada del disco. Mm, Y ya en un par de semanas entrará a fabricarse que las será copias, ¿no? el próximo EP, que lo seguirá estando por la mano de Discos de Corte, que Mm. fue el que me editó, El sello del que hablábamos al sí, principio. el sello que ha querido confiar en mí. Mm, Y la verdad es un sello casero, que lo hacen los mm. discos en casa. ¿De Tienen- dónde son? Son del norte de España, Ah, vale. creo que son de por Galicia o por ahí. Mm. Y es un chico que hace los discos él en su casa en una cortadora. Sí, hostia.
casi manualmente, ¿no? Sí, más o Prácticamente. menos. Se hace uno a Qué uno. bueno. Sí que es verdad que hace copias muy limitadas. Claro. Este último que saqué fueron de 25 copias. Este sí que es verdad que sacaré unas pocas más, sacaré 50. Sí, Pero es que es mucha faena. claro. Sí, es que manualmente es una Claro. locura, ¿verdad? No puedes comparar, claro, a lo industrial, que es mucho más rápido, ¿no? Y más mecánico. Mm. Y bueno, en el directo, ¿cómo te planteas los conciertos? O sea, ¿haces un setlist o vas más improvisando según lo que decíamos antes de la emoción del público? Sí, normalmente suelo hacer un setlist. Suelo preparar alguna versión para Mm. tocar también con el público que la conozcan. Una así más conocida. Como por ejemplo. Pues suelo hacer mucho el Demolición de los Psychos. Es una Mm. canción que dependiendo del sitio donde voy a tocar la voy cambiando. Hago esa o también una vez he hecho el Porón Pompero de Manolo Escobar. Hostia, Le he cambiado así un poco el rollo ya. y dependiendo de dónde vaya a tocar hago una o la otra. Y ahora en este EP que he grabado sí que he metido ahí alguna versión Sí, que lo dejaré en sorpresa para para los que lo que compren el escuchen. disco. Y, y sí que es verdad que me suelo preparar un setlist, suelo preparar 3 o 4 canciones principales y ya después de esas ya sí que me hago como una pequeña lista, pero las voy cambiando Ah, vale. dependiendo cómo responda el público, Mm. si tengo más o menos tiempo. Ya. Eso Es también que es muy eso es importante. importante, claro, sobre todo estructurar porque la emoción, ¿no? Y que no se venga abajo de repente y Claro. luego suba, que haya Sí, si hago un alguna, orden. alguna canción así más lenta, siempre quiero meter alguna antes o después que sea más rápida, más animada, Mm, para que el concierto no venga abajo. claro, que haya cierta coherencia, ¿no? Claro, De las canciones. Lo bueno que estaba pensando es que si es en el formato de One Man Band, no tienes que ensayar mucho para tocar otra canción, porque aunque tú te la claro. sepas, Sí, eso es lo bueno, que puedo decir, mira, ahora en vez de tocar esta, toco esta. claro. No va a haber nadie de la banda que se queje. Claro, ¿Qué va a decir? No, hombre, esta no eso ahora. es lo bueno de ir yo solo, que en cualquier momento puedo cambiar de canción o Claro. acelerarla un poco más. Mm. ¿Y tú crees que el estilo que haces le llega a la gente? O no sé qué feedback tienes un poco de la gente que te escucha. A ver, yo normalmente cuando estoy en directo en un concierto sí que noto que sobre todo cuando me levanto a tocar con la gente, sí que noto como más respuesta del público. Mm, Sin embargo, en alguna ocasión que he hecho el concierto entero sentado y tocando ahí, sí que dicen, uy, hoy ha respondido menos la gente, pero normalmente suele responder muy bien la gente. sí. La verdad que la gente se sorprende porque al verme tan tímido en la calle, sobre todo la gente del pueblo, Gente que te conoce de claro, antes, ¿no? A lo mejor. Mm, normalmente cuando me ven en directo se sorprenden de ver tanta energía ahí en claro. un chaval tan tímido. Sí, pero de alguna manera lo sacas a partir de ahí, ¿no? De la Claro, música y lo... a raíz de la música muchas veces he sacado los nervios que tengo Claro. y la timidez la he sacado a raíz de la música. Sí, eso es muy guay, que la Claro, música es una terapia de puta madre, claro, para sacar todo o sea, para celebrar lo bueno, pero también para a veces sacar lo malo. Mm. claro, a mí me ha ayudado mucho la música a raíz de eso. Sí, Porque yo antes era un chaval mucho más tímido, que aún sigo siendo tímido, pero siempre me ha costado hablar con la gente. Y a raíz de la música he conocido a mucha más gente, he aprendido a interactuar con el público. mm, Eso es algo que yo antes, subirme a un escenario, lo veía casi imposible. sí, Y a raíz de montar la primera banda, que ha sido más gracias a tener compañeros, mm. que ya se me ha quitado el miedo de tocar yo solo. Ah, vale, o sea, igual tocar solo al principio te hubiera costado mucho, Claro, ¿no? Pero... pero como empecé con una banda y no empecé yo solo, mm. ese miedo de tocar se me fue yendo. Sí, Porque te apoyabas un poco, claro, ¿no? porque Ahí, al tener un amigo dices, mira, él también se puede equivocar como yo, ya no me equivoco yo solo, nos equivocamos los dos. claro. O si se equivoca él, me equivoco yo también, nos equivocamos los dos. Mm. Que es un pilar yo para él y él para mí. Sí, es verdad, es lo que hemos hablado antes también, que es un apoyo muy fuerte tener a Claro, alguien con el que compartas eso. Mm. Sí, yo por ejemplo, las veces que me he subido así más a un escenario, pues aparte de... O sea, siempre piensas, por lo menos yo, tiendes a pensar en cómo lo va a recibir la gente, claro,
porque a la vez tiene ganas, ¿no? De que le guste y tal, pero un poco de, no miedo, pero como de esa cosa de decir, hostia, ¿cómo lo van a recibir? ¿No? Claro, depende del sitio donde vayas a tocar, vas con más nervios o con menos nervios. Claro, sí, sobre todo lo que decías tú antes, de que depende si son muy de cierto estilo donde vayas a Claro. tocar, ¿no? Y normalmente también suele pasar cuando ya has ido a tocar a algún sitio y dices, mira, aquí han respondido muy bien la otra vez. Voy a tirar por el mismo rollo. O aquí no respondieron tan bien. Claro, Voy a cambiarlo un poco que ahí igual a la gente no le gustó tanto. Y ahí sí que vas con más nervios. ya. Tener ese juego, claro, Claro. de... Que la gente, yo creo que la gente en general no se lo pregunta tanto, pero es Sí. importante que un setlist o un concierto esté vivo y eso lo percibe mucho lo que Claro. hablábamos antes a partir de las reacciones y, O que sea, tiene la gente. eso es lo que me gusta a mí, de ver las reacciones del público. No Claro, quedarme mirando al suelo ni nada. Me gusta mucho enfocarme a ver el público, ver la cara de la gente, claro. ver cómo se lo están tomando. Sí. Yo es que lo que hablabas antes de la timidez, a mí me pasa que yo no creo que todo el mundo, o sea, yo no creo en alguien que diga, este es tímido. O sea, tú eres tímido, todo el mundo es tímido con alguien, ¿no? En alguna circunstancia. O sea, yo creo que no eres la misma persona, por lo que hablabas tú antes, con tu padre o con tus amigos cercanos, que lo eres con alguien que no conoces de nada. Yo creo que depende del contexto, Claro, muchas veces, sí, esa timidez, ¿no? depende. Igual no estás igual en tu casa relajado con los Claro. amigos que igual en una cena con la familia. Sí. O en una situación de sábado noche, ¿no? De Claro. mucha socialización o de una discoteca o lo que Igual sea. un sábado por la noche estás súper sociable y luego llega el lunes en el trabajo y estás tímido. Claro. Que eso Yo a mí me ha pienso, pasado. pienso que no hay nadie que sea, o sea, que sea totalmente social todo el tiempo. Claro, Simplemente depende es del difícil. momento. Hay gente que sí que lo intenta, pero es complicado. Es complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, también quería ir un poco a la imagen, al tema visual. ¿Qué valor le das o cómo lo trabajas esa parte? Pero yo lo intento trabajar bastante porque pienso que una buena imagen de cara al público o a los espectadores que te estén viendo a través de una pantalla o de un Mm, directo, lo veo bastante importante. Yo suelo trabajarlo bastante, sobre todo en el tema de la fotografía de las redes sociales. sí. Siempre suelo ir con un amigo que me hace alguna foto, o mi padre también que es fotógrafo, Mm, me haga alguna foto. Siempre suelo trabajarlo bastante. Y luego también el tema visual en el tema directo. mm, Suelo ir siempre con la misma guitarra, sí. que se vea siempre que que es la guitarra con la que empecé a tocar. Luego Mm, también el tema de la batería sí que me la he personalizado, me he puesto un parche con un mm, logo que me hice yo, pone sí. señor Tindajo. ¿Es el que tienes en Instagram? Sí, Mm, y también un poco con la ropa, aunque ahí sí que es verdad que voy más a lo libre, pero sé que suelo llevar siempre la misma ropa, suelo llevar una camisa que me hizo una amiga mm. y suelo ir con pantalón negro y una chaqueta. Como una especie de uniforme, ¿no? Sí, De, que es de verdad escenario. que algún concierto que hice el verano pasado sí que fui con bañador y la misma camisa, pero siempre voy con la misma camisa. Sí, qué bueno. Es un poco una seña del proyecto. A mí es que me encanta también esa parte, la parte pues eso, visual, incluso de moda y de Claro, vestimenta, porque pienso que los grupos que te gustan o la música que te gusta, también te fijas en eso. claro, Yo también me fijo bastante, claro. te influye bastante. Dice, mira Sí, qué estilo llevan. Voy a intentar, mira, lleva este tipo de pantalones, voy a copiármelos para el claro. próximo concierto. Sí, yo eso lo he hecho mucho. Gente que me gusta Claro, intentar ropa parecida. que eso es Es verdad una parte importante. que con el proyecto este que he montado ahora hace poco, bueno, no es que lo haya montado yo, me he unido, es un grupo de Mm, Alcoy, y con ellos sí que es verdad que vamos en cada concierto de una manera vestidos, sí, pero sí que es verdad que nos influimos mucho de otros artistas, ah, vale. de algo que hemos visto en algún concierto, que hemos ido los cuatro juntos y hemos dicho, mira, eh, por ejemplo, nos pasó la última vez que fui con el batería a un concierto y uno de los miembros del grupo llevaba un pañuelo en el cuello y dijimos, mira, para el próximo concierto los dos nos ponemos un pañuelo en el cuello. Qué bueno. ¿Y cómo es el proyecto? Cuéntanos también Pues el otro proyecto se llama The Juices y
Y es un proyecto más enfocado a sonidos de los 90. También tiene un toque punk, pero más tirando al punk de los 90. Sí, Más tirando a rollo Nirvana un poco. qué guay. Y sí que es un sonido un poco más oscuro, pero tenemos alguna canción también que es así más lenta, que pensábamos en un principio que esa canción no le iba a gustar al público y al final Es la que más le ha casi que es gustado, la ¿no? que Sí. más le gusta al público. Y en esta formación sí que somos cuatro. Ya somos dos guitarras, bajo y batería. Mm, Y, y bueno, somos a la batería está Ulises Pons, al bajo está Abril y a la guitarra y voz principal está Diego, mm. que es el que más compone, el que Ah, vale. más peso tiene en la banda. ¿Y tu guitarra Yo rítmica? guitarra rítmica, aunque en algún momento también hago algún solo Ah, vale. cuando él deja la guitarra y solo se dedica a cantar. Sí, Ahí sí que el solo sí que lo hago yo, pero normalmente lo suele hacer él el solo. ah, vale. Y bueno, y Ulises, el batería, también canta. Sí, también, toca la batería y Cantan, canta. Mm, cantan los dos y yo hago algún coro ahí a sí. escondidas. O sea, que mola porque es como una parte de salir, ¿no? De Claro, ese personaje de que vas tú solo o de tu proyecto y meterte claro, en este otro proyecto también. me gusta mucho porque es salir de la zona de confort Claro. y juntarte con gente que le gustan otros estilos, Mm, que no es solo lo que a ti te gusta. Aunque compartamos algunos gustos musicales, que compartimos bastantes, pero lo que me gusta es que cada uno venimos de un género de música. sí, qué guay. Y a raíz de eso, juntarnos y que salga esto, pues, es algo muy bonito, la verdad. Claro, compartir Claro, diferentes estilos. Y entonces es más, eso, más noventero, más tipo Nirvana y todo sí, eso. más tirando al grunge. Vale. ¿Y se puede escuchar algo en...? Sí, tenemos una demo grabada en Bandcamp. Si buscas In the Street, Bandcamp, te juices, te sale. Ah, vale. Y luego en las redes sociales también tenemos el enlace para quien lo quiera escuchar. Mm, También grabamos un videoclip de esa demo, ah, vale. que lo grabamos un día ahí por Alcoy. Sí. Pasamos la tarde pegando carteles, teníamos un concierto Y el videoclip y es como andando por claro, ahí, por Alcoy. y Ulises el batería se trajo la cámara y sin decirnos nada hizo un montaje Se iba con todos los grabando. vídeos y al final lo hemos gastado de videoclip. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Recuerda el nombre y así. Lo has dicho al principio, pero... Vale, el grupo se llama The Juices y Ah, si lo buscáis ponéis The Juices Bandcamp Demo In the Street os sale. ah, vale. Luego también vamos a aprovechar para que la gente te encuentre también en tu perfil, ¿no? Claro, mi perfil es sr.tiznajo, Mm, de señor Tiznajo, en todas las redes sociales y en todas las plataformas. mm. Vamos a decir que yo lo sé porque yo lo sé porque he investigado, pero igual la gente no sabe lo que es tiznajo exactamente. A ver, tiznajo es el tizne de la mancha, Mm, que se te queda de grasa cuando igual un mecánico sí. está en el taller y se sucia la cara de grasa, es un tizne. Ah, Y eso se solía decir mucho en el pueblo de mi abuela. sí, qué bueno. O sea que igual ese nombre es porque te recordaba, ¿no? Claro. A algo que habías escuchado, una palabra que habías escuchado. Sí, el nombre salió por rápido para... Como casi todo lo que hago es rápido. Tenía que buscarme un nombre para el concierto y dije, mira, Tiznajo. Sí. Y hablando de eso, o sea, que salieron muchas cosas de forma rápida, ¿tú qué te consideras más? ¿Te consideras más reflexivo o más que te viene algo y lo haces más por impulso? Yo lo hago casi todo por impulso. Sí. Aunque es que es verdad que en algún momento sí que me gusta ser más reflexivo, reflexionar un poco sobre todo a la hora de la composición. Mm, Darle un poco más de vuelta a la canción. Aunque normalmente las canciones que mejor me salen son las que hago las en el que momento salen y... espontáneas. Porque si empiezo a darle vuelta, empiezo a hacer cambios y luego no me acaba gustando la canción. Ya. Y luego igual a la gente sí que le gusta, pero... Sí, que luego tienen ese Claro, toque espontáneo, ¿no? claro. De que te sale más... A mí me ha recordado al R&B, el estilo este que hay, bueno, de los 2000, Sí, que son canciones también muy descriptivas. O sea, que igual te cuentan en una canción, pues parecida a la que has tocado antes. Te cuentan todo lo que va pasando en un día, por ejemplo. Y es claro. muy conversacional, muy como se lo contarías a alguien. Sí, normalmente suelen ser historias
que me van viniendo. Algunas sí que son reales, otras me las invento. ¿Qué porcentaje dirías que hay de cada uno? De Yo que creo- te inventas y de que son Yo creo que hay más un 70% que me invento, porque la mayoría son inventadas. Sí, Ahora últimamente sí que estoy haciendo alguna más, más de experiencia, ¿no? claro, más de Propia. alguna experiencia que he tenido. Mm, Sí que es verdad que en el LP este que grabé, sí que es un 50%, ah, vale. porque hay muchas que son de cosas que hago yo con los amigos. Mm, Por ejemplo, la de monopatín. sí, Esa es esa también. de vivir con los amigos, de irme por ahí, por las calles patinando, ¿Cómo eran las cuestas altas, no? las cuestas de mi pueblo. Las cuestas de mi pueblo. Sí. Y, y luego también, o sea, ¿crees que tienes mucho? Porque yo creo que para inventarte ciertas historias hay que tener bastante mundo interior. ¿Tú consideras que sí que tienes bastante de lo que sacar A ver, o es sí, más imaginativo que de es, crear simplemente? es más imaginativo. Mm, Yo creo que las canciones que estas suelen ser más las espontáneas. Suelen ser que es algo que me viene por el momento a la cabeza sí, y lo voy escribiendo y luego ya le voy dando forma. qué bueno. Mm. Bueno, quería también, casi siempre que me acuerdo, porque no me acuerdo siempre, le pregunto a los invitados que vienen que si consideran que alguien de su círculo o alguien interesante que para recomendarme para que venga al podcast. Sí, Y si tienes a alguien bueno, te podría recomendar a los 3 miembros de mi banda, del banda. a Ulises, a Abril y a Diego, Mm, que cualquiera de los tres, o incluso los tres, podían venir, que son muy, muy buenos cada uno en su faceta. sí. Que Ulises, aparte de tocar la batería, también toca la guitarra, tiene su Mm, proyecto el solo y hace fotografía. Luego Abril está centrada en el bajo, también podía venir, también escribe bastante. sí. Luego Diego también tiene un proyecto solitario que también se centra más en el rap, Ah, vale. que también podría venir. Y luego también te puedo recomendar a algún amigo con el... Te puedo recomendar al amigo este con el que empecé, Mm, que es Mario, que lo podéis encontrar como Fini en internet. fin. Y, y él, y él sí que podría venir a hablar de su música. Qué guay. Sí, pues me encanta. Claro. Muchas gracias. Me encanta que me recomienden gente nueva, sí, es verdad, a descubrir. Al final es lo que más me gusta, ¿verdad? Sí, poder Claro, tener y recomendarte conversaciones. te podría Ah, guay. recomendar un montón más. No acabamos, ¿no? Claro. Bueno, pues para acabar quería volver a decir si quieres el nombre. Bueno, sr.tiznajo. Tiznajo en las redes Es donde sociales, te pueden el encontrar. señor Tiznajo. También no tienes de momento fechas de cuándo sale lo que has grabado ni nada, ¿no? Sí, a ver, la idea es sacar el primer videoclip de adelanto. Van a ser 4 temas, van a ser 3 propios y una versión. Y la idea es sacar el primer adelanto para septiembre-octubre. Mm. Y luego lo que es el disco ya entero a principios del año que viene. Ah, vale. No, ya esté ya todo más terminado. Sí, o sea que después de verano el primer single, Sí, ¿no? El primer adelanto. de verano saldrá el primer adelanto. Que haremos un videoclip. Muy bien. Estaremos atentos. Y ahora si quieres para acabar tocar otra canción. Vale. Y bueno, lo vamos a despedir ya y así cuando acabe justo cortamos. Nada, los que escucháis, gracias por escuchar y suscribiros al canal, que lo digo poco y, y tengo que decirlo más. Nada, Borja, muchas gracias por venir. No, gracias Te a ti por seguiremos- invitarme. Ha Es sido un placer. placer estar aquí. Igualmente, te seguiremos en la pista. Y nada, acabamos con la canción y ya nos vamos. Chao. Mobilete, 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 mobilete. Mi padre la tenía, tu abuelo también. Mi padre la tenía, tu abuelo también. Con 2 ruedas, pedales y motor.